Hola a todos. Vamos a hablar sobre los retos que impiden o que nos está pidiendo la era moderna con respecto a la educación, sobre todo la educación presencial. Resulta que para poder hablar de la educación tenemos que hablar las metas del país. El país dice, según el Ministerio de Educación, que hay 7 retos. Primero, ambientar la educación en la cultura política y económica como la inversión pública más rentable, que es irónico hablar de la rentabilidad de la educación sin tener en cuenta el dinero, sin querer invertir más y simplemente poniendo trabas tanto para que los estudiantes puedan acceder a la mejor educación como para que los docentes se puedan educar, se puedan formar y puedan generar un cambio. Articular la cobertura con la calidad, que se está haciendo énfasis en la cobertura, sacrificando en la calidad. A ver, revisemos las políticas. A usted le exigen que debe pasar a los estudiantes y usted dice, wow, pero ¿por qué no los debes traumar con una nota? El que le sacó 2,9 no sabe más o no sabe menos que el que sacó 3, que son simplemente argumentos baratos de muchos rectores porque les han enmermeladaron, hicieron una mermelada legal, que es pasen, entre más pasen, su coeficiente de eficiencia va a ser mayor y como va a ser mayor, pues más plata le va a tocar a usted. Seamos sinceros, nosotros no funcionamos si al que le dan es al que está arriba sin que apoyen a que la gente pueda progresar. ¿Sí? Entonces, no es articular cobertura con calidad, realmente es ofrecer calidad a todos, pero sin que haya una especie de espada y pared, donde los padres esfuerzan porque sus hijos pasen gratis y donde sus rectores o administrativos los tengan que pasar porque usted es el mal profesor en caso de que pierdan 2 o 3 o 4, porque simplemente pasa un porcentaje. Seamos sinceros, eso no indica que seas tú bueno o malo. Si uno no le exigen, uno se acostumbra a dar hasta el nivel que le dieron. Entonces, seamos sinceros, hablar de calidad, hablar de y ligarlo a cobertura tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con que le inviertan a la educación, tiene que ver con que tengan acceso. Y algo muy importante, cambiar de forma y de fondo todas las políticas que hay en el momento en la educación. No es decir es que vamos por un mal camino, no, es simplemente que tenemos que dejar de estar dependiendo de una OCDE, dependiendo de unas políticas externas y empezar a revisar nuestras políticas internas y revisar nuestros modelos pedagógicos internos. Pasar de la enseñanza a la evaluación por logros y objetivos específicos, la enseñanza y la evaluación por competencias. A ver, ¿ustedes cómo piensan que teniendo una sobrepoblación, teniendo hacinamiento y sin tener el tiempo y las herramientas para poder hacer las competencias, esto se logre? A ver, necesitamos inversión y para tener inversión necesitamos que los políticos dejen de robarse la plata que va para educación. Si hubiera más dinero y más inversión, pues fácilmente se podría llegar a empezar en reevaluar los modelos pedagógicos y además de reevaluarlos, adecuar la infraestructura y adecuar todos los lugares para que nosotros podamos cambiar. Obviamente, nosotros tenemos que cambiar primero, los docentes. Los docentes tenemos que abrir los caminos para generar el cambio, no generar resistencia. Y poco a poco se ha ido observando. O sea, es una vil falacia pensar de que los docentes no hemos puesto de nuestra parte. Si nos ponemos a ver, los docentes son los que más se han esforzado por que con un sueldo paupérrimo que tienen, son los que peor pago están, sobre todo los profesionales, y sin embargo se esfuerzan por prepararse, se trasnochan haciendo sus clases, se trasnochan trabajando, se trasnochan haciendo, pensando y volviéndose casi que mamás y papás de chicos que tienen problemas en el hogar y cubriendo falencias que no voy a decir que sea el Estado, no voy a decir que sean los papás, pero falencias que una sola persona o dos le quedan muy difícil. Entonces, seamos sinceros, si reevaluamos nuestro modelo pedagógico, también podemos reevaluar cómo se evalúa.
pero no podemos pasar solo en que vamos a cambiar sin dar las herramientas necesarias. Entonces, el otro reto es articular la excelencia con la calidad. A ver, volvemos al mismo cuento. Yo puedo decir, no puedo decir voy a graduar a 50 y esos 50 que todos van a ser perfectos, ni siquiera las universidades lo hacen. Ni siquiera el MIT logra sacar todos los ingenieros de la NASA. ¿Sí? Tenemos el otro, conciliar el pluralismo y el moralismo posmoderno con la enseñanza, la convivencia, la moral, la democracia, la ciudadanía con la enseñanza de la religión. A ver, estamos en un país religioso, es cierto, pero ¿cómo nos ocurre que la religión nos va a ayudar si es algo que hemos visto que se diseñó para mantener a las masas quietas y poderlas tener controladas, sacarles las riquezas? No sé, ese reto, digamos que el amoralismo y el pluralismo, me parece más bien es como, mijito, rece, téngame fe, que su educación va a mejorar así porque sí, ¿sí? No, seamos sinceros, el gobierno aquí con ese reto, lo que quiere tenernos es más agachados. El sexto reto, dice conciliar la necesidad de altos niveles de educación en las matemáticas, las ciencias naturales y la tecnología y hacer que la apatía de los jóvenes disminuya respecto a esas áreas. A ver, vuelve y juega. Descubrieron que el agua moja. Bueno, ¿cómo vamos a disminuir la apatía? Un principio básico de videojuegos, inmersión. Hacer que el estudiante crea, goce y se goce las materias. Pero ¿cómo te vas a gozar un mundo donde estás encerrado por 4 muros, donde tienen a 33 estudiantes, 35 estudiantes en esos 4 muros y quieren que además les evalúes independiente a cada uno? A ver, si ves, ellos deciden tomar un videojuego y ese videojuego, a pesar de que tenga una sola sala para que se conecten 48 personas, estás haciendo que esa sala sea totalmente singular a todas las demás, con la participación de todos. Entonces aquí entra una cosa importante, necesitamos la participación de toda la comunidad, y no es solo la comunidad educativa a la que uno afecta, no, necesitamos es que todas las personas de nuestro país decidan cambiar esa mentalidad de que es que el gobierno nos tiene que dar, es que nosotros vamos a hacer, no, tenemos que generar el cambio. Y para generar el cambio tenemos que cambiar políticas, tenemos que cambiar modelos, y para cambiar políticas y modelos debemos dejar de elegir siempre los mismos que nos están llevando a las mismas políticas de siempre. El último reto, según el Ministerio de Educación, es la articulación de la educación básica y la transición con la educación media, superior y el trabajo y el empleo. A ver, en un país que hay alto desempleo, en un país que no puedes acceder económicamente a nada porque todo es costoso, si digamos, la nacional, que digamos es de las económicas y nos da calidad, pues obviamente tiene una infraestructura arcaica. Además de una infraestructura arcaica, tenemos el problema de que no le quieren invertir a esas, sino que los políticos tienen acciones en las privadas y, Serpi lo paga, mandemos simplemente a unos pocos y volvamos más ricos a los que ya son ricos, manteniendo que el jefe siempre va a ser el dueño de la empresa y usted va a salir para ser empleado. A ver, lo único que yo les recomiendo, docentes, nosotros la embarramos, y la embarramos cuando entramos a una profesión mal paga, donde tienes presión por arriba, por los lados y por debajo, y decidimos meternos en un puesto de confort, donde decimos que vamos a generar las TICs, vamos a cambiar todo, cuando de repente vemos que si tú haces algo, ahí mismo te cae todo el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que empezar es, cuando entremos a trabajar, no renunciar a nuestros sueños, no caer en la mediocridad del sistema.
dar nuestro granito de arena porque la mentalidad de los estudiantes cambie. Porque cuando logremos cambiar esta base de gente que tenemos a nuestros cargos, ojalá de esa base logres salir alguno o muchos de nuestros líderes y dejar los mismos de siempre, que son las familias Santos, Lleras, Rojas y todos los enésimos, ilustrísimos señores que nos han venido manipulando como siempre. Miren, muchachos, el principio es volvernos como un videojuego. Suena chistoso, pero el videojuego evolucionó quitando algo que se llama la linealidad, que lo tomaron en una entrevista con Ted. Y es, primero, dejar que la misma persona aprenda metiéndose en él. Y cuando se meta, se va a lograr aprender todos los trucos. Quitemos la linealidad. Demos muchos caminos para llegar a un mismo fin. ¿Cuál es el problema? Las matemáticas y las ciencias nos ayudan a encontrar que hay muchos caminos para llegar al mismo fin. Lo otro es que si vemos el juego más poderoso de mayor cantidad de ventas han sido Grand Theft Auto 5 y el Grand Theft Auto San Andreas. ¿Por qué? Porque permitían explorar un mundo gigante, no 4 muros. Permitían que tú pudieras hacer desde comer, levantar chicas, acercarte a la realidad y meterte en el juego. Y nosotros eso es lo que vamos a hacer. Hacer que nuestros estudiantes se metan en nuestro juego. Y nuestro juego es nuestra asignatura. Y que nuestra asignatura vaya totalmente transversalizada a las demás. O sea que mientras yo enseño física, les enseño competencias ciudadanas. Y les enseño a dejar el conformismo. Esa es mi idea. Eso es lo que opino, para que cuando podamos llegar y alguien nos dé el paso de los mismos que nosotros criamos, nos dé el paso para poder cambiar las políticas de educación del país. Bueno, muchas gracias, compañeros. Ha sido un placer.